Buenas tardes. Bienvenidos a todos los que nos ven desde casa y a los que se encuentran presentes aquí. El día de hoy, Jesús, nuestro Maestro y Señor, ha sido detenido, torturado y condenado a muerte. Su amor sin reservas, su anuncio de un Dios que es Padre y que ama de un modo especial a los pecadores, su invitación a transformar el corazón y la vida, su lucha contra todo lo que oprime a las personas, lo han conducido hasta aquí. Los poderes civiles y religiosos de su tiempo no han soportado su forma de hablar y vivir. Sus amigos le han dejado solo. Nosotros, hoy, acompañamos a Jesús en su camino a la cruz. No somos mejores que los que lo condenaron, ni somos mejores que los que lo abandonaron. Como los apóstoles y los discípulos, somos débiles y pecadores. Pero como ellos, también, y gracias a su testimonio, nosotros hemos creído que de aquella cruz nace la vida, la única y verdadera vida. Por eso nos reunimos en silencio para contemplar y rezar con toda nuestra fe y con todo agradecimiento. Oremos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Santifica a tus hijos y protégelos siempre, pues Jesucristo, tu Hijo, en favor nuestro, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura. Lectura del profeta Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como un brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimiento, ante el cual se ocultan los rostros despreciados y desestimados. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron.
¿quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malhechores, porque murió con los malvados, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, cuando entregue su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por sus manos. A causa de los trabajos de su alma, verá y se hartará. Con lo aprendido, mi siervo justificará a muchos cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes. Con los poderosos tendrá parte en los despojos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Y él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Señor. Salmo responsorial. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acongojo. No quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irritación de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como un cazarro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tus siervos. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis al Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, tenemos un sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Mantengámonos firmes la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de la gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en el tiempo oportuno. Pues Cristo, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aún siendo hijo, por lo que padeció, experimentó la obediencia, y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas, entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes,
y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron. Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, no lo voy a beber. La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedó fuera a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la puerta e hizo entrar a Pedro. La criada, que hacía de portera, dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿Y de qué les he hablado? Ellos saben lo que les he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaban allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y les dijo: ¿Qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Josús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó. Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo. Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espina, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto, color púrpura, y acercándose a él le decían, Salve, rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Miren, lo saco afuera para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. y salió afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí lo tienen. cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, le dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo, A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendríais ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está en contra del César. Pilato, entonces al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado. Era el día de la preparación de la Pascua, hacía el mediodía, y dijo Pilato a los judíos. Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. ¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo. ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se los entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió en un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato le contestó. Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba abajo, y se dijeron, No la rasguemos, sino echemos a suerte a ver quién le toca. así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados,
junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo, Luego dijo a su discípulo. ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Nos colocamos de rodillas. Y al punto salió sangre y agua. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebraron ni un hueso. Y en otro lugar de la escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era el discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo de Jesús. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Dentro del continuo que tenemos en este tríodo pascual, hoy estamos conmemorando ese episodio de Jesús que nos muestra ciertamente la gran injusticia dentro del mundo. Si uno mira la cruz con Jesús, eso es lo que nos muestra la injusticia reinante. Sin embargo, fíjense que humanamente ese instrumento de fracaso, porque lo era, instrumento de tortura, porque lo era, donde pagaban condena los delincuentes, los malhechores. Precisamente Jesús, dice el Evangelio, fue crucificado teniendo a su derecha a un delincuente y a su izquierda también. Pues ese instrumento, repito, de fracaso humano, de violencia, de tortura, se convierte para nosotros en instrumento de salvación, instrumento que representa también la gran misericordia de Dios, porque dentro de ese proceso continuo de buscar identificarse con Jesús está el proceso personal de cada quien.
Ese proceso donde a veces nosotros vamos también con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestros actos, quizás dando martillazos y clavando a Jesús en la cruz. Pero también nosotros, a través de otras acciones, de otros gestos, de otras actitudes, podemos también, así como José de Arimatea y Nicodemo, bajar a Jesús de la cruz, darle sepultura y sobre todo esperar el gran acontecimiento para el cual nosotros nos estamos preparando. El gran acontecimiento para el cual la Pascua tiene su sentido, que es el paso de la oscuridad a la luz, el paso de la muerte a la vida, el paso de la esclavitud a la libertad. Nosotros somos los que estamos llamados a actualizar precisamente el bajar a Jesús de la cruz. Nosotros somos los que estamos capacitados, si pedimos precisamente a Dios ser instrumento de su misericordia, para también bajar de la cruz a muchos crucificados que pueden estar a nuestro alrededor, de ayudarles dentro de esta Pascua a que sientan la resurrección en su corazón. Cada uno puede pedir eso dentro de su corazón a Dios. Ser agentes activos, agentes de esperanza, agentes de consuelo para tantas personas que pueden estar en esa situación de crucifixión. Y no digo física, evidentemente, pero sí crucifixión de otro tipo. Y a lo mejor nosotros, repito, podemos ser agentes para que esas personas dentro de su tribulación, dentro de ese proceso fuerte que están viviendo, contemplen la gran misericordia de Dios a través de los hermanos que están a su alrededor. Esa es la actitud que debemos tener. Yo siempre he hablado, cuando toca, por supuesto, los Viernes Santos, de ese personaje Nicodemo. Nicodemo es un personaje que únicamente aparece en el Evangelio de Juan y aparece 3 veces. Una es esta, solo se le menciona, pero se le menciona de una manera bastante importante y significativa. Las otras 2, una va de noche por miedo, va de noche a hablar con Jesús por miedo al que dirán. Luego, en el juicio de Jesús, porque era una persona importante, levanta la voz pero es callado y no quiere seguir defendiendo a Jesús. Quizás hay muchos cristianos que en alguna situación de nuestra vida optamos por eso, por decir que no creemos en Jesús, decir que tenemos la vergüenza de seguir al Dios de la vida, en fin, tantas cosas que a lo mejor en algún episodio de nuestra vida se nos pueden presentar para darnos vergüenza, entre comillas, de decir que profesamos una fe en el Dios de la vida. Y la otra aparición es precisamente en el episodio que acabamos de escuchar, en la parte final, junto con José de Arimatea, que dice claramente que era un seguidor oculto de Jesús, es decir, le seguía, pero a escondidas, lo bajan de la cruz. Y ahí contemplan verdaderamente la gloria de Dios. En el sufrimiento humano de Dios, contemplan que tienen que adherirse completamente a Él. Y lo hacen. Y lo hacen. En el sufrimiento de Jesús en la cruz, se adhieren a Él y le dan la sepultura que merece. A lo mejor ellos pensaban que la historia terminaba ahí, que la historia terminaba con el Maestro Jesús en el sepulcro. Pero Dios tenía otra cosa deparada para Jesús y para todos.